Estamos hablando acerca de la gran cultura chavín, considerada como la cultura panperuana, cultura matriz, madre de todas las culturas serranas y costeñas, según el doctor Julio César Tello. Bien, entonces yo les hablé y les mencioné acerca de las cabezas clavas o también cabezas de trofeo. Estos eran monolitos que representaban al puma o al felino andino y que estaban colocadas como elementos decorativos en los muros, tanto interiores como exteriores del templo de Chaví, ¿no? Y luego acá tenemos a la cerámica. Miren ustedes, les dije hace un instante que los chavinenses trabajaron la piedra por excelencia, pero cuando desarrollaron cerámica no pudieron trabajar la piedra, pero sí le dieron la semejanza al color de la piedra. Esta cerámica fue hecha a base de barro, miren ustedes, y arcilla, pero para que tenga similitud o semejanza a la piedra, pues van a pintarla del color de la piedra. Por eso se dice que la cerámica chavín fue monocroma, la utilización de un solo color, negro, gris, plomizo y todos sus derivados. ¿Cuál fue la característica fundamental de esta cerámica? Forma globular, miren ustedes, ¿no? Redonda, un solo gollete, un solo pico, como ustedes pueden apreciar ahí, ¿no? Caracteriza a esta gran cultura chavín. Y las decoraciones, definitiva y categóricamente, va a estar constituida por la presencia de felinos como el jaguar. Vea usted, ¿no? Como el jaguar. En cuanto a metalurgia se refiere, los chavinenses van a ser los pioneros en metalurgia, debido a la configuración geológica de su territorio, debido a la configuración rocosa de su territorio, van a encontrar numerosos metales preciosos, como el oro, plata, bronce, etc. Y el primer gran trabajo, o los primeros trabajos, van a estar basados netamente en trabajar el oro primitivo. Ya en adelante los chavinenses, después de muchos años de haber experimentado este trabajo en oro, van a trabajar el cobre y trabajarían también la plata. En cuanto se refiere a textilería, mire usted, trabajos de tejidos. Para eso ellos van a contar con los distintos animalitos de aquella época, ¿no? Entonces, por esa razón, el tejido, ¿no?, que van a presentar va a ser decorado con una técnica de tejido resistente, ¿no?, donde se representa al dios de las varas, dios de los dos báculos, grabado en la estela lítica de Chavín. Bueno, entonces abrimos un segundo capítulo para presentar ahora a otra gran cultura, la primera cultura en la costa, hija de Chavín. Estamos hablando nada más y nada menos que de la gran cultura Paracas. La palabra Paracas tiene un significado. ¿Cuál? Lluvia de arena. No te olvides, pregunta de examen. Paracas significa lluvia de arena, debido a el lugar geográfico donde se desarrolló, donde se encontró, cerca al mar. Cerca al mar se producen los llamados vientos alisios. Estos vientos soplan, levantan la arena y esta arena cae en forma de lluvia. Por esa razón se le considera como lluvia de arena. Hablar de Paracas es también hablar de Julio César Tello. Y según el doctor Julio César Tello, para un mejor estudio, pues Paracas va a tener que ser dividida en dos grandes periodos que vamos a estudiar. Un Paracas caverna y un Paracas necrópolis. Impresionante, ¿no? Dos tiempos completamente distintos de un mismo escenario. ¿Dónde se desarrolló la cultura Paracas? En la península del mismo nombre, a 18 kilómetros al sur de Pisco, en el actual departamento de Ica, ¿no? La expansión territorial que tuvo Paracas va desde la bahía propiamente de Paracas, Pisco, y todo lo que aconteció al departamento de Ica.
descubierta en 1925 durante el gobierno de Manuel Apolinario, perdón, Augusto B. Leguía, ¿sí? Augusto B. Leguía, 1925, por el doctor Julio César Tello, padre de la arqueología peruana en el Perú, sabio peruano, Julio César Tello, ¿no? Historiador, médico, mire usted, un gran personaje en la historia nacional. Hablar de la cultura Paracas es hablar del primer horizonte o también horizonte temprano, 700 años antes de Cristo hasta los 400 años después de Cristo. O sea, matemáticamente estamos hablando de 1100 años de desarrollo cultural, un antes y un después de Cristo. ¿Quedó claro, Fabricio? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O llamamos al director? ¿Quedó claro? ¿Sí? Seguimos entonces. ¿Cuáles fueron las características principales de Paracas? Vamos a escucharla a Fabricio. Te escucho, Fabricio. A viva voz. Características principales de Paracas. Va. La segunda en antigüedad después de Chavín. Tenían una sociedad teocrática. Se cree que su centro fue en Tajahuana. Tajahuana. Fue la cultura madre de la costa peruana. Su idioma fue el puquina. Su dios fue Con, dios del mar. Perfecto. 2 puntos para nuestro alumno estrella Fabricio Saravia Muñán. ¿Ya? Fue la segunda, dice, en antigüedad después de Chavín, pero en la costa. Madre de todas las culturas costeñas. Paracas nace con la misma nariz, con los mismos ojos, con las mismas cejas que su mamá. ¿Quién fue? Chavín. Nace con los mismos rasgos parecidos a Chavín. Por eso acá el aplauso se gana el doctor Julio César Tello, porque Chavín dijo, él dijo bien claro que Chavín era madre de todas las culturas serranas y costeñas por las distintas características o similitudes entre una y otra de acuerdo al escenario geográfico. ¿Qué representa en la costa peruana Paracas? Paracas representa una sociedad teocrática, gobernada por sacerdotes también, claro, ¿no? Madre de todas las culturas costeñas. Su idioma, el puquina, y su dios principal fue Con, dios del mar. Para estudiar a Paracas, mis apreciados estudiantes, ¿no? Tenemos que estudiarla a Paracas en 2 grandes y ordenados periodos. Un Paracas caverna y un Paracas necrópolis. Si hablamos del tiempo, mire usted, 7000 años o 700 años antes de Cristo hasta los 500 años. Y si hablamos de necrópolis, 500 años antes de Cristo hasta los 400 años antes de Cristo también. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Porque las dos eran tumbas. Las dos eran tumbas. Pero mire usted, periodo en donde enterraban a sus muertos envueltos en fardos funerarios dentro de tumbas subterráneas en forma de una garrafa, en forma de un fondo globular, en forma de una copa invertida, mire usted, ¿no? Ahí se colocaban los fardos funerarios. Tanto en Paracas Caverna como en Paracas Necrópolis se colocaba ahí a la momia, al personaje en posición fetal y rodeado de su mejor gala, de su mejor prenda, de su mejor reloj, de su mejor cadena, de su mejor lapicero, con todos sus utensilios que utilizó durante la vida. ¿Sabes por qué, mi apreciada Dayana Palomino? ¿Sabes por qué razón? Porque los Paracas, mírame, porque los Paracas pensaron, al igual que los egipcios, que después de la muerte había vida. Por esa razón los enterraban con todos sus utensilios o todos los objetos que utilizó y lo hacían feliz en vida, porque pensaron que después de la muerte había vida. Los incas también. ¿Se acuerdan ustedes de la momia del Inca? ¿Cómo se le llamó a la momia del Inca, te acuerdas? Malqui, ¿no? El Inca, por ejemplo, ordenaba a su palaca real que lo enterrasen. No, que lo momifiquen, ¿no? Y que guarden todas sus prendas, porque él pensaba que después de la muerte había vida también. Entonces, profesor, el periodo Paracas Caverna es un periodo que va a abarcar desde los 500 a 400 años antes de Cristo,
en donde los entierros se hacían en fosas de forma rectangular, de poca profundidad, en cuyo interior dicen que habían cerca de 420 momias envueltas en fardos funerarios. Esos fardos funerarios fueron confeccionados a mano por los textiles Paracas. El arte textil. Vamos a ver. Vamos a decirle a nuestra estudiante Ariana Arias. Dame lectura ahí al arte textil, por favor. Arianita. ¿Me escucha, profesor? Correcto, hija, vamos. ¿Sí? Sí, correcto. Va. Sobresalieron notablemente en la textilería usando materiales de alta calidad como lana de alpaca, vicuña, algodón, plumas multicolores, etc. Utilizaron dibujos geométricos y una hermosa combinación de colores: rojo, azul, amarillo, negro, blanco, etc. Son mundialmente conocidos los mantos de Paracas. Perfecto, 2 puntos, por favor, Oscar Emilio. Mira tú, vamos a explicar. Señores, hablar de Paracas es hablar de los mejores textiles del Perú antiguo. Ninguna cultura en el Perú, ninguna cultura en el mundo ha trabajado con excelencia el arte textil como trabajó Paracas. Paracas no se puede comparar con ninguna cultura en el Perú, ninguna cultura en todo el mundo. Los Paracas fueron excelentes en trabajos textiles. Por esa razón, el doctor Luis Eduardo Valcárcel, el doctor Virgilio Roel, Valdemar Espinosa y muchos más consideran a los Paracas como los mejores textiles del Perú antiguo. Ver sus trabajos textiles es quedarse anonadado, es quedarse atónico, porque uno ve una belleza en color, belleza en los diseños, y miren cuánto tiempo ha pasado que hasta el día de hoy no se ha perdido la tonalidad de su color. Los Paracas conocieron la técnica de la perpetuidad. Hoy en día tú te compras una prenda, a los 30 días, a los 2 meses, ya cambió de color. Ya no es la misma de hace 2 meses. Pero mira cuántos años ha pasado en Paracas. Y observamos esa extraordinaria utilización de colores. Los Paracas utilizaron hilos de oro, hilos de plata, cabellos humanos, pelos de murciélago. Utilizaron la cochinilla para darle el color a sus tejidos y otros vegetales más impresionantes. Por esa razón, se le considera como los mejores textiles del Perú antiguo. No te olvides, los mejores textiles del Perú antiguo. Mira esa belleza, mira ese diseño, mira esos colores. ¿Ah? Definitiva y categóricamente los mejores textiles del Perú antiguo. Ninguna cultura en el Perú lo ha... Profesor. Sí, dime, hija. En una de las mantas hay tipo como personas, o sea, ¿qué son esos? Soldados, mira tú, soldados, sacerdotes, siempre todos estos en posición de movimiento. Trabajaron figuras geométricas, trabajaron figuras de animales. Algunos animales que vamos a encontrar en los tejidos van a tener figuras zoomorfas, antropomorfas, fitomorfas, o sea, plantas deformadas, animales deformados y el hombre deformado, cabeza humana, pero con cuerpo animal, ¿me entiendes? O cuerpo humano con cabeza animal. En la figura, en todos los tejidos de Paracas, donde se va a resaltar todo esto. Gracias por la pregunta. 2 puntos para la niña, por favor, por preguntar. Excelente, hija. Los Paracas también fueron excelentes, miren, excelentes trabajando la medicina. A ellos se les atribuye la creación de la medicina en el Perú, señores. Los Paracas no solamente destacaron en la técnica de la momificación, sino también en las trepanaciones craneales. La palabra trepanación viene de trepanar, y trepanar es perforar. ¿Qué cosa perforaban? El cráneo. Cuando sus soldados guerreros se enfrentaban con otros pueblos por las conquistas de las tierras, muchos quedaban heridos.
otros quedaban inconscientes de los golpes que recibían en la cabeza. Mira tú, estos eran curados, tratados a través de las preparaciones craneanas. Para no causarles dolor en esas operaciones, entre comillas, les daban ¿qué cosa? Hoja de coca. Les daban también marihuana. Les daban chicha de jora madura, fermentada, y así los embriagaban. Y así el dolor que ocasionaba el corte no era, pues, ¿no? De gran dolor, porque estaban ellos, entre comillas, anestesiados. El maestro, el doctor Paracas, con su cuchillo llamado obsidiana, retiraba o perforaba la parte dañada, la extraía y la limpiaba, la cauterizaba con plantas vegetales. Y luego, para tapar ese vacío, utilizaban tapas de mates o de calabaza. Y en algunos casos, si se trataba de un hombre de cabeza larga, de un noble, le colocaban tapillas de oro o de plata. ¿Cómo que cabeza larga, profesor? Sí. Los Paracas trataron de diferenciar, ¿qué cosa? A uno de otro, a un integrante del pueblo y la nobleza. Los nobles tenían que marcar diferencia con los del pueblo. Y para distinguir a un noble del pueblo, cuando eran pequeños le colocaban tablillas en la cabeza. Y luego se la vendaban. Y así como uno va creciendo, también crecía la cabeza. Pero la cabeza crecía deformada. Cabezas largas. Por eso que a los hombres de Paracas también se le conoce con el nombre de cabezas largas o también hombres de frente ancha. Ver a un hombre con cabeza larga, pues era ver a un noble. Y ver a un tipo con el cráneo como nuestro, era ver como uno del pueblo. Impresionante. Oye, tuvo éxito este tipo de trepanaciones. Muchos fallecieron, muchos perdieron la vida. Es cierto, pero muchos también sobrevivieron. Dice que vivieron un largo tiempo. O sea que la medicina en Paracas sí tuvo un gran desarrollo. Por eso se le considera como los primeros médicos del Perú. No solamente por la momificación, sino también por la trepanación de cráneos. El cráneo es muy delicado, la cabeza es muy delicada. Y los Paracas lo hicieron. ¿Me entendieron? ¿Sí, profesor? ¿Y de dónde vino la marihuana? ¿De dónde vino la hoja de coca? Ah, gracias, Julio César Tello. Tenía razón. Estos son, ¿qué cosa? Pertenecientes a la Amazonía. Y como Tello dijo que Chavín vino de la Amazonía y luego Chavín dio a luz a Paracas, entonces acá relacionamos todo y le decimos Tello tenía razón. Por eso que hasta el día de hoy la teoría autoctonista de Julio César Tello es la que tiene una gran mayor validez en comparación con otras teorías, como la teoría inmigracionista de Max Ulle o como la teoría allochtonista del gran maestro Federico Kauffman-Doyle, ¿no? Vamos ahora a cerámica. Ahí está. La cerámica que se presenta en Paracas va a ser acalabazada. La forma de una calabaza, ¿no? En toda su estructura. Y vamos a encontrar acá la presencia de dos picos divergentes que van a estar unidos por un azapuente. Mira, como una tetera. ¿Ves? Voy a señalarlo con el mouse. La forma calabazada de una calabaza, dos picos divergentes que van a estar unidos por un azapuente. Esto tanto en Paracas Caverna como en Paracas Necrópolis. Y ahí está. Importante, ¿no? Resaltar el estilo de Paracas. Sus motivos, definitiva y categóricamente, eran pues estos, ¿no? Definitivamente estos. En el tiempo de la cultura Paracas Caverna se usó la pintura post-cocción y polícroma. En Paracas Necrópolis se cambió por la pintura precocción y fue estilo monócromo, acompañado nada más y nada menos de color crema, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, dejamos esta parte y nos vamos a la gran cultura Nazca. Ahí está, Nazca. Hermana de la gran cultura Paracas, contemporánea a Paracas. Escenario geográfico casi el mismo. Esta se desarrolla en el departamento de Ica, en el famoso, ¿no? Cerca al famoso Río Grande. ¿Por qué le llaman Río Grande? Porque a este río van a parar las aguas de otros ríos pequeños. Y esas aguas hacen que este río tenga aguas grandes. Por eso la gente va a decir, ¿no? El famoso
Río Grande. ¿Dónde se ubicó? En la provincia de Nazca, en los valles que conforman el Río Grande, en el actual departamento de Ica. ¿Así es? Sí, señor. Y así fue. Características de la gran cultura nazca. Primeramente van a trabajar el adobe, y con el adobe se va a trabajar una gran construcción de una ciudad que a la postre sería la capital del imperio nazca. Estamos hablando la gran ciudad de Cahuachi. Está ahí. La economía que tuvo Nazca estuvo basada en la agricultura y también en el comercio. A pesar que el territorio nazca se encontraba en la costa, un territorio árido, seco, improductivo, los nazcas hicieron, ¿qué cosa hicieron? Convertir el desierto en campos de cultivo. Y así se convierte el desierto en campos de cultivo, utilizando, ¿qué cosa? Numerosas técnicas agrícolas. Los nazcas, por ejemplo, van a trabajar los canales de regadío, los reservorios y acueductos para almacenar el agua y para trasladar el agua de las partes abundantes hacia las partes que no había agua, ¿no? ¿Cómo fue la sociedad nazquense? Fue militarizada, fue aristocrática y guerrera. Acá encontramos a sacerdotes militarizados. Si nos vamos a Paracas, sacerdotes. Si nos vamos a Chavín, sacerdotes. Paracas, sacerdotes. Chavín, sacerdotes. Y acá en Nazca, sacerdotes con armas. Sacerdotes militarizados. Una aristocracia, ¿no? Basada, ¿no? En una sociedad militarista, aristocrática y guerrera. Su idioma, el puquina. Su dios, llamado Boto, dios creador de todas las cosas del mundo. Fueron los más grandes ceramistas pictóricos en toda América, ¿no? Pre-inca. Descubierta en 1901 por el científico alemán Federico Max Uhle. Así es. Te explico un poco acerca de, dice, fueron los más grandes ceramistas pictóricos del Perú antiguo. Señores, los nazcas, a ellos no se les puede comparar. Si los paracas fueron los mejores textiles, los nazcas van a ser los mejores ceramistas. Pictóricos, no te olvides. Pictóricos, porque en la historia, cuando estudiemos a los mochicas, vamos a encontrar y vamos a saber que los mochicas van a ser los mejores ceramistas escultóricos. Pero acá estamos hablando de Nazca. Los mejores ceramistas pictóricos. Cuando hablo de pictóricos, hablo de color, de cromo, color. Los nazcas fueron amantes del color, trabajaron hasta 11, 12 tonalidades de color, menos el azul ni el verde. Es una pregunta en la historia sin respuesta. Hasta el día de hoy no se sabe por qué no utilizaron el verde ni el azul, pero sí todos los demás colores y sus derivados. Los nazcas tuvieron horror al vacío, pues lo pintaban todo. Su cerámica fue acalabazada, 2 picos divergentes unidos con un asa puente. Seguimos. La máxima autoridad, señores, ¿no? El sacerdote guerrero. Este ordenó que se trabajase, ¿qué cosa? La agricultura. Y la agricultura se convierte en la base de la economía nazquense, por la cual van a tener, ¿qué cosa? Que vencer diversas situaciones del territorio y del clima. Ya te dije, los nazcas se encuentran en un territorio no apto para la agricultura, pero ellos lo convierten en apto. ¿Gracias a qué? A distintas técnicas agrícolas y gracias al abono, a la fertilización de las tierras. ¿Cómo van a fertilizar las tierras los nazquenses? Utilizando recursos del mar. Por la cercanía al mar, utilizan los recursos del mar, entre ellos el excremento de las aves guaneras, peces, moluscos, crustáceos, van a ser enterrados y mezclados con la tierra. Y producto de esto, la tierra se convierte en rica, se convierte en productiva, lista para poder cultivar. Miren ustedes, una sorprendente y notable tecnología hidráulica a través de acueductos, ¿no? A través de canales y pozos que van a permitir abastecer permanentemente el agua en los terrenos de cultivo, logrando así desarrollar una agricultura completamente sólida. Y entre los cultivos que destacan en Nazca encontramos, ¿qué cosa? El maíz, tan antiguo como el hombre, el frijol, tan antiguo como el hombre, calabaza, zapallo, yuca. ¿Qué hace la yuca en la costa? Gracias, Julio César Tello. Tenía razón. Chavín es madre de todas las culturas serranas y costeñas. Tenía razón, tú fuiste la primera. Ah, ¿qué más? Tenemos el pacay, tenemos el algodón. Miren ustedes,
Y este último, como es el algodón, era utilizado no para el consumo, sino para la elaboración de prendas, de vestimenta de la nobleza, así como también del pueblo. En orfebrería, utilizaron el oro, utilizaron la plata. Miren ustedes, hicieron máscaras, orejeras, narigueras, otros objetos rituales, ¿no? Adornados para sus distintas ocasiones, ¿no? Así como también objetos usados en ceremonias y acontecimientos netamente religiosos. Eso fue en cuanto se refiere a orfebrería, los distintos trabajos orfebres, ¿no? Y en cuanto se refiere a textilería, miren ustedes, textilería fue heredada de Paracas, aunque no lograron la misma calidad de sus acabados. Trataron de imitar a los Paracas, pero los Paracas no permitieron ser, vamos a llamar así, superados por los nazquenses. Los nazquenses utilizaron para la elaboración de sus tejidos de algodón la lana de los camélidos. En este caso, llamas, alpacas, vicuñas y también guanacos. Cerámica, ya te dije hace un instante, tuvieron la mejor del Perú, la mejor de todos los tiempos, la mejor del mundo. La cerámica Nazca fue la mejor de todo el mundo. No hay ninguna cerámica que se parezca o haya sido superada por los nazcas. Los nazcas tuvieron la mejor cerámica del Perú y del mundo. Por esa razón se les considera como los mejores ceramistas pictóricos del Perú antiguo. Tuvieron horror al vacío, pues lo pintaban todo. Trabajaron hasta 11 o 12 tonalidades de color, menos el color verde y el azul. Es una pregunta sin respuesta hasta el día de hoy. En sus cerámicas dibujaron toda clase de animales, como arañas, peces, colibrí, pelícanos, loros, zorros, además de numerosos espirales, ¿no? Esto resaltante en la decoración de la cerámica nazca. Las cabezas de trofeo. Acá sí no trabajaron la piedra como los chavinenses. Estas cabezas de trofeo, dicen, eran netamente cráneos, ¿no? Para elaborarlas se sacaba el cerebro por la base del cráneo. Luego, dice, la boca era cosida y cerrada con espinas y se hacía un pequeño hueco en la frente por donde pasaba una cuerda para que éste pudiese ser colgado. Se cree que se hacía para hacer ritos con relación a la fertilidad de las tierras. Y ahí vemos dos grandes ejemplares de esta gran cultura. Y finalmente, mis apreciados estudiantes, el momento ha llegado, los geoglifos, ¿no? Algunos dicen que estos fueron diseñados por extraterrestres, porque tuvo una gran perfección en el diseño. Pero finalmente llegó a la conclusión, gracias a la doctora María Reich, que esto había sido elaborado por el pueblo y la sociedad nazquense, y que se trataba de un calendario agrícola, donde se determinaban los tiempos de siembra y de cosecha. Estamos hablando de las líneas de Nazca, ¿no? Como son las más conocidas, se encuentran en las pampas de Nazca, en el mismo desierto, 500 kilómetros cuadrados de extensión. Fue descubierta en 1926 por el alumno de Julio César Tello, Toribio Mejía Césped, y en 1939 fue sobrevolada por primera vez, nada más y nada menos, por Paul Kossoff. Paul Kossoff va a ser quien toma la primera fotografía de estas líneas, y él se dio cuenta que solamente para apreciar la línea de Nazca se tiene que sobrevolar, porque si uno quiere ver estando en la Tierra es imposible verlo, ¿no? Y este estudio ha sido continuado nada más y nada menos por la doctora alemana nacionalizada peruana, la doctora María Reich Newman. Ella nos dice que se trata nada más y nada menos de un calendario agrícola donde se determina los tiempos de siembra y los tiempos de cosecha en las tierras de Nazca. Así es, ¿no? Y si hablamos nosotros de las líneas, ahí está, mire usted todo el territorio grabado, ¿no? Puesto ahí donde se exhiben las distintas figuras o los distintos dibujos como el colibrí, el mono, el perro, el cóndor, la araña, las manos, el astronauta, la ballena, el alcatraz, entre otros. Ahí está el cóndor, mire usted esa perfección, ¿no? El mono,
¿Qué hace un mono en la costa? Gracias, Tello, tenía razón. Madre de todas las culturas. Gracias, Tello, dice Yanela, ¿no? Seguimos entonces. La araña, tenemos ahí al colibrí, a este lado, las manos, miren ustedes, y el astronauta grabado ahí en la falda del cerro en Paraca, en Nazca, ¿no? Impresionante en cuanto a lo que se refiere, pues estas líneas de Nazca estudiadas y preservadas por la doctora María Rench, hoy que en paz descanse, y esto ha quedado en manos del Instituto Nacional de Cultura. Bien, mis apreciados estudiantes, gracias a todos y cada uno de ustedes por su atención. Gracias por estar presente en el curso de Historia del Perú. Fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor del curso de Historia del Perú. Gracias, Yanela. Nos vemos, Yandel, Dafne, Leandro. Nos vemos la próxima clase. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Tu modesto profesor de Historia del Perú, César Uribe. Gracias. Buenas tardes.